El proyecto Care.Well tiene como principal objetivo analizar la relación que existe entre los cuidados, las desigualdades sociales y el bienestar de las familias transnacionales. Una familia transnacional es una familia que funciona como tal, que se organiza económicamente, que organiza los cuidados como cualquier otra familia, pero que vive entre 2 o más países. El proyecto se ha llevado a cabo en 4 países: Reino Unido, Francia, España y Suecia, y ha sido coordinado por la Universidad de Reading, en el Reino Unido. En España lo hemos llevado a cabo en la Universidad de La Coruña. La metodología que hemos implementado se basa en la cocreación del conocimiento, es decir, que hemos intentado incorporar a la comunidad migrante dentro del proceso de investigación. Para ello hemos contado con la participación de community researchers, es decir, de investigadores e investigadoras que forman parte de la comunidad migrante y que han colaborado desde el inicio del proceso de investigación en el diseño de las herramientas de investigación, como los guiones de entrevista, la realización técnica de las entrevistas, así como el análisis de los datos. Esto ha sido clave para poder desarrollar una investigación basada en la participación. El objetivo final del proyecto es poder dar ideas para el diseño de políticas públicas de cara a mejorar las condiciones de vida, de cara a mejorar la situación de los cuidados y la igualdad social de las familias transnacionales. Para empezar, lo que me gustó más es la originalidad del proyecto y fue muy especial porque es algo que había vivido yo también, ¿no? Como persona, que tenía una experiencia de una manera indirecta por ser extranjero, por ser argelino especialmente. Te da más herramientas, más habilidad de una manera espontánea, porque es algo que has vivido, ¿no? Entonces lo hemos trabajado de una manera con buen feeling con las familias, aunque hubo momentos así que no voy a decir, no son momentos de tristeza, pero que sí se sacaron historias que nos dejaron un poco así muy pensativos, con mucha reflexión. Yo creo que es la empatía y la sensibilidad. Eso ha permitido poder entablar una línea de confianza con la persona que íbamos a entrevistar, que al inicio, no sé si a ti te pasaba, eran un poco reacias a contarte tu historia, ¿no? Pero pasaron los 10 minutos y terminaban contándote todo, ¿no? Pero con lágrimas, cosas totalmente íntimas que forman parte de la intimidad de estas personas. Y yo creo que ellos también veían en nosotros, en mi caso, yo me presentaba como una más, ¿no? Era horizontal. Vamos a aprender. Hoy te voy a escuchar porque todo lo que tú me vas a decir va a ser importante para mí. Yo voy a aprender de ti. Said decía, ¿no? Que yo creo que fue el momento en que le dimos importancia a estas personas. Se sintieron importantes. Y una vez cuando ponemos en el foco de atención a su historia de vida, yo creo que es lo fundamental. Más allá de unas estadísticas, más allá de concertar citas, más allá de levantar un informe, era construir una historia de estas personas rotas. En mi caso, en su mayoría, todas se describieron rotas, porque pasábamos una pandemia, estábamos pasando una crisis económica, desempleos, falta de comida. Entonces yo creo que eso les marcó a ellos y nos marcó a nosotros. Es verdad que a veces cuando haces una pregunta, muchas veces las personas tienen miedo de responder. ¿Por qué tienen miedo de responder? Porque tienen miedo de tener una respuesta diferente, especial, rara, ¿no? A la otra persona. Pero por el hecho que ellos saben que nosotros venimos del mismo, digamos, de la misma parte del mundo, llevamos el mismo idioma, los mismos costumbres, entonces ahí te piensan que digo lo que digo, no se va a reír de mí porque me va a entender, ¿no?
yo llevo muchos años aquí, pero hay vivencias profundas dentro de las familias senegalesas que he tenido que, bueno, reflejar en las entrevistas. Es que me han contado cosas que realmente me han conmovido en su momento. Con este proyecto he podido meterme en la vida privada de los miembros de la familia aquí y allá. Entonces, en algunas entrevistas he podido descubrir que hasta entre hija y madre había secretos que no habían revelado entre ellas y que, bueno, era algo que impactaba porque en alguna entrevista pues vi que la hija lloraba diciendo esto y no sabía la le madre. había llegado a hablar con su madre. Con su madre, ¿Ya sí. ves? Yo también yo Trabajar sobre las familias y verlos cómo se cuida la familia desde aquí, cómo podemos cuidar a la familia, hay muchas formas de cuidarla, y cómo la familia también desde el país de origen nos cuida a nosotros, ¿no? Pues enviándonos cosas o, bueno, ¿cuál es el apoyo y cómo las familias de alguna manera pues se organizan, ¿no? Estando separadas, ¿no? Y qué impacto tiene la migración en la familia. Un poco esa es la idea del proyecto, ¿no? La costumbre nuestra no es depender de un gobierno. La costumbre nuestra del venezolano es depender de nosotros mismos. Que seamos nosotros los productores de nuestra independencia económica. Y si no nos lo permiten, entonces estamos... No sé, y juntarnos todos y contar todos nuestra historia, lo que hemos dejado, lo que hemos vivido. Hace poco estaba hablando con una chica de Venezuela de todo lo que está pasando para poder darle medicina a sus padres. Que hoy en día, antes quizá me avergonzaba, pero hoy en día, ¿será que con la edad voy perdiendo vergüenza? Pues nosotros cuando llegamos, mi marido y yo dormíamos en unos cartones, en el suelo, y teníamos una cama para que duerman los dos niños y que estén cómodos y estén ahí a gustito. Y teníamos un cuartito, ellos en la cama y nosotros en el suelo, y fuimos saliendo así poquito a poquito, y a mí no me avergüenza. Teníamos que ir a pedir la comida económica como 3 meses, teníamos que ir a pedir las cosas en Cáritas, ¿sí? Pero cuando pudimos y nos fuimos levantando poquito a poquito, no, lo dejamos, que eso lo necesitara otra persona. Sí. Y hoy en día, si podemos comprarte un pan a ti o a cualquiera que lo necesite, pues lo hacemos. Como parte de la metodología participativa, pensamos que era muy interesante incorporar técnicas audiovisuales de investigación. Creemos que a través de la imagen se pueden explorar los cuidados en las familias transnacionales y también cómo estos se representan. Escogimos trabajar con fotografía a través de la técnica fotovoz. Para ello organizamos talleres formativos con las investigadoras comunitarias a través del cual explicamos unas nociones básicas de fotografía y las preguntas principales que iban a guiarnos en la realización de las fotos. Cómo cuidamos desde aquí al país de origen, cómo cuidamos aquí y, muy importante, qué cuidados recibimos desde el país de origen aquí. Una vez realizadas las fotos, nos reunimos todas juntas para verlas y explorar qué narrativas emergían de las imágenes. Yo creo que muchas veces nos comunicamos con discursos, con palabras, ¿no? Pero sí que tenemos otras maneras de comunicarnos que no es verbal, ¿no? La no verbal. Y creo que la fotografía o la imagen, lo que hemos trabajado en esa sesión, es otra manera de expresar y explicar nuestra manera de cuidar a nuestros familiares, y lo que hicieron también los participantes en la sesión, ¿no? Se expresaron de una manera, digamos, artística, entre comillas, con fotografías que algunas fueron sacadas de una manera espontánea, unas fotos ya que estaban sacadas antes, unas sacadas después de explicar y de investigar a las familias. Yo creo que como tiene ese poder de
de crear una relación visual con el otro, ¿no? Con la otra parte. Entonces, tiene ese poder transmitirnos unos detalles que igual una palabra no nos puede transmitir, ¿no? Sobre todo, una vez tenemos una manera de analizar o leer una fotografía, ¿no? En las fotos que hemos visto, fotos muy diferentes, ¿no? Fotos que igual para otra persona una foto normal, pero una vez te la enseña, te habla de esa foto, dices, ahora entiendo lo que quiere decir, ahora entiendo a qué se refiere en cuidar a su abuelo, ¿no? Una videollamada con su abuelo que aparece con su sonrisa y otra foto de trabajar en el país de origen con su madre como recuerdo, o bien de mandar una foto de una sobrina recién nacida, ¿no? Todas esas fotos que te transmiten esa relación continuada o bien esa relación que sigue viva a pesar de la distancia, a pesar de los kilómetros, ¿no? Entonces esa técnica con la fotografía creo que muchas veces la gente le cuesta hablar. Nosotros en las entrevistas que hemos hecho es verdad que se abrieron, tuvieron mucha confianza con nosotros, no se respondieron, pero hay otros que hablaron menos, pero sí que se expresaron más con las fotografías. Lo que no podemos expresar con las palabras, podamos plasmar momentos que son muy cruciales para nosotros o muy significativos, en espacios significativos como el aeropuerto, como la estación del tren, una madre despidiéndose de su hijo o recogiendo unas encomiendas que han venido de tu país. Que si bien es cierto, no eran unas fotografías súper técnicas, que la luz, que el ángulo y demás, queríamos plasmar nuestras emociones, lo que para nosotros significa la ausencia, lo que para nosotros significa el cuidado, lo que para nosotros significa el autocuidado. Y está bien, son técnicas que nos permiten como profundizar lejos del romanticismo, lejos de la experiencia, lejos de esa pasión que nosotros podemos poner. Es una historia de vida. Lo saludas porque, bueno, lo saludas con un abrazo, con todo, pero él siempre es una persona que le gusta dar mano. Entonces he pensado en que su manera de saludar, de dar la mano es original. La transmisión. Claro, siempre... Sí, los momentos. Por ejemplo, esa canción que se llama Bello, que es de un artista de Medellín, al principio habla como de que lo bueno que era el pasado en el bar, donde, digamos, tú salías, la misma experiencia que te cuento con los amigos, que tú salías, ibas y comías, la pasabas bueno sin estar preocupado por lo que esté pasando en un futuro. El día que un 18 de noviembre que abordé el avión, donde dejé mi hijo de 6 meses, el otro de 2 años, y creo que, como decía, fue el día más duro de mi vida. Pero el problema es que no había trabajo, entonces tenías que buscar una salida. Y aunque muchos no lo entendían, es eso, que tuve que dejar a mis hijos muy pequeños. Pero fueron los peores años de mi vida, porque todo el tiempo me la pasaba llorando. Todo el tiempo. Y tenía un sentimiento de culpabilidad tremendo. De hecho, cuando vino mi hijo aquí, igual tuve que buscar un psicólogo. Donde hay mucha gente que se encuentra ahí, no me gusta ir ahí. Y me dijeron que si yo estoy en París, ¿por qué no puedo ir tomar la foto en Torre Eiffel? Porque a mi país le gusta a la gente mucho ver Torre Eiffel. Si estás ahí, todo el mundo va a saber que ya estás en Francia. Bueno, un día ya lo he decidido ir ahí, tomar foto a la gente. Dijeron que ya estás en Francia ahora. Sí estás. Entonces ya iré ahí hace 6 meses. Y no dijo nada que estoy en Francia. Y este día ya lo mandé a foto a mi familia. Dijeron que sí, ya estás en Francia. Sí. Todo el mundo se acuerda de mí que yo estoy en Francia y ya. Creo que se pase así. ¿Y solo fuiste a tomar la foto? Sí, solamente la foto. La foto. Solamente. No hice 15 minutos ahí. Yo hice la foto ya. Hace un buen rato que vivo en un cuento, no sé ni en cuál ciudad. En mi cabeza yo vivo contento, aunque tú ya no estás.
Escribiendo otra vez en aeropuertos, cansado de volar. Qué frío que hace cuando tú me faltas, volviéndote a extrañar. Qué injusta que es la vida si me voy de acá. Aunque voy a volver, no va a volver a ser igual. Estamos otra vez obligados a alejarnos por un tiempo, atados a unos recuerdos que me hacen sufrir de más. Sin mirar para atrás. Qué triste que marcha, pero vuelvo pa' Coruña otra vez. Y mis amigos ya me empiezan a hablar. Contame todo, loco, cómo te fue. Yo que creía que estaría tan mal, pero no. Dos ciudades, tengo dos verdades. Y aunque no me sacie, vivo tan tranquilo. Que la morriña duela, no me canso de vivir mi vida. Hay vivencias profundas que están sufriendo en familia y cuidándose y poder mantenerse a flote durante todo este tiempo, sobre todo en el tiempo de COVID, que era un momento muy duro. Fue muy duro. Y me ha impactado mucho descubrir estas realidades. Antes queremos algo de Marruecos, tenemos que ir a alguien de aquí y traer las cosas, llevar las cosas. Aparte del COVID, no podía viajamos nada a la familia, no podía recibimos nada de ahí, todo cortado. Y salió ese transporte del COVID. Estuvo trabajando mucha gente ese transporte de otro país a otro país. La comunidad inmigrante que vive en el barrio, porque es un barrio muy popular, no sé por qué genio alguien ha podido sacar esta idea de convertir estos bajos en trasteros. Sirven para recoger ropa, recoger muebles, todo tipo de artículos para poder enviar al país. Para apoyar a la gente. Para apoyar a la familia y cuidar a la familia, ver cómo esta comunidad ha podido reaccionar frente a la problemática. Eso sí fue muy duro. Las personas migrantes cuidan a la familia en el país de origen, cuidan también a su familia en España y además son el sostén de los cuidados de las personas mayores en la sociedad española. Las personas migrantes nos cuidan, pero ¿quién cuida a las personas migrantes? Porque ya te digo que en mi caso quien se tiene que cuidar soy yo, quien tiene que ver por mi familia, la que tengo aquí, mis 4 hijos y mi marido, soy yo, quien tiene que dar fuerzas a mi familia. No, mamá, mira que esto es así, tienes que poner de tu parte, tienes que hacer esto. Muchas veces me vengo abajo, lo reconozco. A un vaso constante, o a un globo y termina explotando. Entonces yo no contaba, porque claro, mi mamá siempre me veía fuerte. ¿Cómo le voy a decir yo a mi mamá? Que ya no soy ese pilar fuerte, que soy débil, que necesito ayuda. Entonces a mí me costó pedirle ayuda a mi familia. Y cuando pedí ayuda, ya yo había buscado ayuda por otra parte. ¿Tu familia no se cuidan? No les cuidan a ellos. No. Sí, la familia luego les gusta, siempre nos cuidan a ellos, pero ellos piensan que no nos necesitamos de cuidar, porque estamos en España, o estamos en Francia, o estamos... ¿Creen que no necesitáis cuidados? Es esto. Sí, son detalles importantes. Yo soy la familia que no le interesa de esto. Siempre que cuando estaba hablando con nosotros, oye, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mándame el dinero. En realidad. Es como te ven el hecho que vives en Europa y que no te falta nada. El hecho de vivir en Europa, en España, en nuestro caso, económicamente estás muy bien, emocionalmente estás muy bien, estás en el paraíso, ¿no? Estás en lo ideal, ¿no? El punto clave, insisto, es el COVID. Ya no solo importan las remesas, ya no solo importa el envío de dinero, sino también existe un cuidado más emocional, una preocupación de salud. ¿Cómo estás? Yo creo que más bien se ha fortalecido ese vínculo, un vínculo afectivo que durante mucho tiempo estuvo relegado por la parte económica. Yo estoy bien, ¿y tú qué tal el trabajo? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y pudiste arreglar lo de la filtración? Creo que los cuidados durante el tiempo va cambiándose, ¿no? Y yo creo que antes los cuidados eran
más físicos, más económicos, ¿no? Antes era enviar dinero o recibir. Si un migrante está, por ejemplo, fuera de su país y está trabajando, entonces puede cuidar a su familia de diferentes maneras, enviando dinero, enviando regalos, enviando algo que necesita su familia, pero sí que de la otra parte es más emocional, más una llamada, un mensaje, unas preguntas, ¿qué tal estás? Como dices tú, ¿no? El WhatsApp, cuando el WhatsApp es un símbolo de cuidados, ¿sí? De una manera, si estoy trabajando, no te puedo llamar, pero te puedo mandar un audio desde el trabajo. Entonces, sí que las herramientas y con la nueva tecnología, videollamadas, es la mejor o la manera más práctica, más usada actualmente. No es fácil, ¿sabes? Que tú ves trabajo así, unos tiempos temporales, no es un trabajo largo. Y andé con ecosistorio también. Hice curso, no acabé el curso, lo cogí un trabajo de textil y lo compró una máquina de coser. Y sí, lo metí esa máquina en mi casa y con esta máquina le sigue más nómina mejor de la nómina que voy a trabajar en días sueltos. Yo estaba en Artesio, sabía la gente que yo estaba cosiendo, si alguien quería arreglar un pantalón, cortarlo, también está roto, está largo. Entonces esto refleja un poco la ayuda que un inmigrante puede beneficiar de las entidades sociales que están trabajando para facilitar la vida diaria que tienen. Sí, de verdad, ellos gracias a ellos, si no, no pueden trabajar. Yo creo que también es fundamental, ¿no? Dar la importancia a la persona que vino de lejos a cuidar, a desempeñar trabajos que lamentablemente las personas españolas no querían realizar, que son principalmente en limpieza, construcción y hostelería. Estas personas ya vinieron a cuidar y están cuidando, no hablamos de 2 días, de 2 meses, ya llevan cuidando 20 años. Y la cuestión es quién cuida de ellas. O sea, yo creo que es legítimo que el Estado, ahora España, también cuide de las personas migradas. Luego sí que pasamos a otros temas como agilizar un poco trámites administrativos, sobre todo de extranjería, ¿no? Agilizar un poco los permisos de trabajo, que es porque un migrante viene para trabajar. Ninguna persona deja su tierra, su familia, sus amigos, sus hermanos, sus 30 años detrás. Piénsalo 3 segundos. Que hace 2.000 kilómetros, 3.000, y hay los que les hacen a pie para cobrar 400 euros. Imposible. Tenemos que cambiar los discursos que pretenden dar una imagen negativa de la inmigración. La inmigración suma, la inmigración cuida. Y si queremos una sociedad que se cuida, tenemos que cuidar también a las personas migrantes. Mirando tus luces desde el aire, se va acercando el mar. Qué triste me pone otra vez dejarte, qué triste que es marchar. Las 2 ciudades siempre están de pie, la verdad solo nos separa el mar. Dos ciudades, tengo 2 verdades, y aunque no me sacie vivo tan tranquilo. Aunque la morriña duela no me canso de vivir mi vida entre estos 2 destinos.